Este 2025 se cumplen 10 años de que se destapó la cloaca, la caja de Pandora, en donde los testigos de Jehová encubren casos de abuso, ya saben a lo que me refiero. Los ancianos los encubren y han encubierto durante décadas estos delitos. Aquí vamos a ver la reacción que tuvo Stephen Lett, ungido, miembro del cuerpo gobernante del esclavo fiel y discreto, cuando sale esta noticia. Pero vamos a ver lo que Jeffrey Jackson dijo. Se contradicen los dos. Después vamos a analizar cómo llevaban un caso los ancianos, un caso ya probado de que se cometió este delito de abuso. Para pasar ahora sí a la fuente primaria, que es la Real Comisión. ¿A qué conclusión llegó? ¿Y dónde están los 1006 casos encubiertos en Australia? Así es que un poquito largo, pero espero lo veas para que los testigos de Jehová se den cuenta que esto no se olvida. Así como hicieron cuando en Rusia los iban a prohibir, el cuerpo gobernante mandó cartas a las congregaciones donde les decían, hermanos, oren por los hermanos de Rusia, manden cartas a Rusia. Bueno, de esto, de estos delitos encubiertos de abuso, ni una carta. No se pronunció el cuerpo gobernante ante esto. No les dijo nada a los hermanos. Mejor anda ahí el investigador de la mentira, que bueno, él no es testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque él ya reconoce que no le ha dicho a los ancianos que hace esto, que dice que tiene miedo porque se cubre el rostro porque tiene miedo que le vean la cara, pero él pone su rostro en su imagen principal del canal, que no tiene peso. Así es que vamos a iniciar. Primero, ¿qué dijo Stephen Lett y cómo lo contradice Geoffrey Jackson, quien acepta que sí existen estos problemas en la congregación? Así es que iniciamos. Quiero que observes muy bien esta parte, amigos. Esta parte que afecta directamente a la congregación Testigos de Jehová. Permítanme tantito. Detuvo aquí esta cosa. Ok, vamos a ver. Escuchemos y observemos. Este video está retomado del canal Despertando Game Over, Real Comisión de Australia, caso 29. Veamos a Stephen Lett y cómo lo contradice Geoffrey Jackson. Another way we can contribute to the oneness, rejecting false stories that are designed to separate us from Jehovah's organization. As an example, think about the apostate-driven lies and dishonesties that Jehovah's organization is permissive toward pedophiles. I mean, that is ridiculous, isn't it? If anybody takes action against someone who would threaten our young ones and takes action to protect our young ones, it's Jehovah's organization. Muy bien, este señor dice que la organización no tiene ese problema. We reject outright such lies. Now, do you recognize, Mr. Jackson, and asking this question, let me make it clear, I'm not suggesting it's peculiar to the Jehovah's Witness organization. There are many, many organizations in this position. But do you accept that the Jehovah's Witness organization has a problem with child abuse amongst its members? I accept that child abuse is a problem right throughout the community, and it's something that we've had to deal with as well. Muy bien, ahí ya lo aceptó. Sí, es un problema con el que tenemos que lidiar. Continúa. And do you accept that it's presented, I withdraw that, do you accept that the manner in which your organization has dealt with allegations of child sexual abuse has also presented problems? There have been changes in policies over the last 20 or 30 years where we've tried to address some of those problem areas, and by the fact that we've changed the policy would indicate that the original policies weren't perfect. Perfecto, muy bien. Ahí Jeffrey Jackson reconoce que sí es un problema que hay en la congregación. O sea, sí existe ese tipo de delitos, que no es exclusivo de ellos, pero aquí estamos hablando de los testigos de Jehová.
Sí, sí existen esos problemas. Es más, hemos tenido que cambiar las pólizas. ¿Por qué? Porque no estaban bien estructuradas. Jeffrey Jackson lo acepta. El otro viejo mentiroso dice, no. Bueno, ¿cómo eran los comités judiciales cuando se comprobaba que existió este delito de abuso? Mira, observa bien cómo se llevaban a cabo los comités judiciales y por qué se encubría. Vamos a ver. Vayamos al libro Pastoreo en el rebaño de Dios, de donde los ancianos se basaban para hacer este tipo de comités. El punto 19, página 116. Si el cuerpo de ancianos concluye que hay prueba bíblica suficiente para formar un comité judicial por abuso, el coordinador debe comunicarse primero con el superintendente de circuito. Aquí hay que notar algo. Fíjate lo que dice el libro. Si hay prueba bíblica suficiente para formar un comité judicial por, es decir, ya había pruebas de que sí se cometió el delito. Hay prueba suficiente bíblica. El superintendente designará un anciano de experiencia para que presida el comité judicial. Cuando sea necesario formar un comité de apelación, el superintendente seleccionará ancianos de experiencia para que lo integren y designarán al presidente. Aquí viene lo terrible. Si el pecado se demuestra, aquí hay un problema, ellos lo ven como un pecado. Si el pecado se demuestra, pero, testigo de Jehová, el abuso no es un pecado, es un delito. Perfecto. Si el pecado se demuestra o si el delito se demuestra y el pecador, aquí hablan del pecador, testigos de Jehová, a la persona que se le comprueba haber abusado, no es un pecador, es un delincuente. Perfecto. Si el pecado se demuestra, si el delito de abuso se demuestra y el delincuente no se arrepiente, deberá ser expulsado. Aquí hay un detalle. Se le expulsaba de la congregación, mas los ancianos no iban a la policía a denunciarlo, porque ya es un delincuente confeso. Era más o menos así. A pesar de las pruebas, no acepta su pecado. Se le mostraron las pruebas, aún así no acepta su pecado. No se arrepiente, no acepta su pecado. No hay arrepentimiento de pecado. Será expulsado. Esto es lo que hacían los ancianos. Sigue el libro Pastoreo, algo más terrible. Por otro lado, si el transgresor, otra vez, transgresor, testigo de Jehová, a la persona que se le comprueba, a ver, no es un transgresor, es un delincuente. Entonces, por otro lado, si el transgresor se arrepiente y es censurado, solamente censurado, era así. Perdón, hermanos, estoy arrepentido de haber abusado de él. Perdón, Jehová, estoy muy arrepentido de lo que hice. Y miren la cara de este anciano. Miren esa cara de anciano. Pobre hermanito, en verdad está arrepentido de haber cometido el abuso. Su sincero arrepentimiento me va a hacer llorar. Él abusó pero está arrepentido, Jehová. Hermanito, vemos tu sincero arrepentimiento de haber abusado de él. Hermanito, por tu sincero arrepentimiento de haber abusado de, será censurado en la congregación. Seguirá siendo testigo de Jehová y nuestro hermano. Jehová se condolece de ti. Gracias, Jehová. Gracias, Jehová. Sigue mencionando.
Por otro lado, si el transgresor se arrepiente y es censurado, la censura se anunciará a la congregación en la siguiente reunión de entre semana. En la siguiente reunión estaba la víctima, los padres de la víctima y el abusador confeso. Hermanos, un último anuncio. El hermano Morris ha sido censurado. Sigue siendo nuestro hermano. Así sucedió, amigos, durante décadas. Ahora hicieron algunos cambios leves después de lo de la Real Comisión, pero así fue durante décadas. Se comprobaba el delito, está comprobado que sí lo cometió, y si no se arrepentía, pues te vamos a expulsar. Pero los ancianos nunca iban a la policía a decir, hey, este es un delincuente. Y pongo un ejemplo. En la universidad se presentó un caso así. Y me enteré, yo no estuve parte del comité que se formó en la universidad, pero la universidad sí lo denunció a la policía. Fue y denunció al departamento legal. Oigan, aquí en la universidad se presentó este caso, atiéndanlo. Así los ancianos tienen que ir y decir, en la congregación está este delincuente, él ya nos confesó que cometió este delito. Y el problema, amigos y amigas, es que este hombre que fue expulsado al año puede regresar a ser testigo de Jehová, pero los ancianos nunca lo denuncian. Y si es censurado, menos lo denuncian. ¿Por qué? Porque le prestan ayuda espiritual. Imagínense qué terrible para la víctima ver a su victimario como si nada, solamente censurado. Ah, pero el testigo de Jehová dice, no. Los ancianos le dicen a la familia, ustedes tienen todo su derecho de ir a denunciar. No, señores. El derecho es por ley, no tienen que decirle a la familia. Ellos por ley pueden ir a denunciar, pero existe la revista y la orden de que déjenlo en las manos de Jehová. Lo veremos en el siguiente video. Pues así era y así es. No hay ni un solo documento donde el cuerpo gobernante les exija a los ancianos que si les confiesan este delito vayan a denunciarlo a la policía. No hay ninguno. Hay una parte en el libro pastoral donde dice, hay lugares donde las autoridades exigen que se presenten, no, pues ahí sí ya se fregaron, ahí tienen que ir, pero el cuerpo gobernante nunca les da la orden. Dice, díganle a la familia, ellos se lavan las manos, pero hay que recordar que es un delincuente confeso. Y ahí está el encubrimiento de miles y miles de casos, miles y miles. Ahora, ¿a qué conclusión llegó la Real Comisión Australiana? Vamos a la fuente primaria para ver a qué conclusiones llegó la Real Comisión. Observa y piensa. A la conclusión que llegó la Real Comisión, la organización Testigos de Jehová no responde adecuadamente a casos de abuso. Sus políticas y prácticas para tratar estos casos son obsoletos. Las sanciones contra testigos son débiles y protegen a los delincuentes. La organización Testigos de Jehová no denuncia a las autoridades casos de abuso que ocurren dentro de su congregación. Mira, puedes ir a buscar Real Comisión Australian caso 29 en el buscador Google, te vas a recomendaciones, descargas recomendaciones en el punto 10, respuesta a los testigos de Jehová. En amarillo está traducido. Esto es la conclusión de la Real Comisión. Teniendo en cuenta los diversos asuntos que hemos tratado en este informe, hemos llegado a una serie de conclusiones generales sobre la respuesta de la organización de los testigos de Jehová sobre el abuso. No consideramos que la organización de los testigos de Jehová sea una organización que responda adecuadamente al abuso. ¿Lo notaste? Lo dice la Real Comisión. No consideramos que la organización de los testigos de Jehová sea una organización que responda adecuadamente al abuso. No creemos que los estén adecuadamente protegidos contra el riesgo de abuso por las siguientes razones. La organización se basa en políticas y prácticas obsoletas para responder a las denuncias de abuso. Además, esas políticas y prácticas no están sujetas a una revisión constante y continua. Las políticas y prácticas son, en general,
totalmente inapropiadas e inadecuadas para su aplicación en los casos de abuso, la retención y la aplicación continua de políticas por parte de la organización, como la regla de los 2 testigos en caso de abuso, muestra una gravedad de comprensión en la naturaleza del abuso. ¿Lo notaste? Las sanciones disponibles dentro del sistema disciplinario interno de la organización son débiles y dejan a perpetradores de abuso en general en la organización y la comunidad. Al decidir las sanciones a imponer y o las precauciones a tomar en relación con hecho conocido o algún presunto perpetrador, la organización no tiene en cuenta adecuadamente el riesgo de que este perpetrador podría reincidir. Esto demuestra una grave falta de comprensión de la naturaleza y del impacto del abuso. La práctica general de la organización de no denunciar casos graves de abuso a la policía y las autoridades, en particular cuando el delincuente demuestra grave incumplimiento por parte de la organización para brindar seguridad y protección a los niños, a la organización y la comunidad. Y aquí lo dice, la práctica general de la organización de no denunciar casos graves de abuso a la policía y las autoridades es una realidad. Estas son las conclusiones a las que llegó la Real Comisión. La organización tiene políticas pésimas. No denuncian a la policía. No los denuncian. No existe un solo documento donde el cuerpo gobernante les ordene a los ancianos que cuando les confiesan este delito, ellos vayan a denunciar. No, díganle a los padres, pero ellos se quedan callados. Es más, si la víctima o los padres de la víctima van a la policía y la policía les dice, las autoridades, ¿tienen testigos de esta cuestión? Sí, a los ancianos les confesó. Tráiganlos. Y van con los ancianos no van. Y si van, se apegan al derecho de secrecía. Esto es una realidad. Y lo dice la Real Comisión Australiana. Qué raro que el cuerpo gobernante no se pronunció en este caso en JW, ¿verdad? No ha defendido nada de esto. ¿Y dónde están los 1006 casos encubiertos? Que lo diga la Real Comisión, ¿te parece? Veamos. Pues aquí está de primera fuente. Nos vamos otra vez a la Real Comisión en transcripción, la descargamos y aquí está, ¿sí? El caso de estudio 54. ¿Y qué menciona? Vamos a ver en la página, el tema 26492. Y aquí están los 1006 casos de abuso encubiertos por la organización Testigos. En este párrafo está del 16 al 31. Vamos a hacer la traducción. 16. En el estudio de caso 29, la Watchtower de Australia produjo 5,000 documentos que comprende, entre otras cosas, expedientes relacionados con 1006 presuntos casos de perpetradores por abuso que se remontan a 1950. Muy bien. Oficiales de la Real Comisión revisaron estos expedientes y como resultado, la Real Comisión remitió información a la policía en relación con 514 presuntos autores en conformidad con sus poderes bajo la sección 6P1 de la Ley de Comisiones de 1902. Fíjate, de estos 1006 casos, 514 fueron remitidos por la Real Comisión. Ahí tenemos una parte. 514 casos los llevó a la policía la Real Comisión. Bueno, ¿y los otros? Vamos a verlos. Muy bien, entonces 514 presuntos autores fueron llevados a la policía por la Real Comisión. Dice el 26, de los restantes 492 presuntos perpetradores identificados en los expedientes, esos 492, funcionarios de la Real Comisión determinaron que no había pruebas suficientes en los archivos del caso para justificar o remitir los asuntos a la policía, o que los asuntos ya habían llegado a la policía. A ver, estos hay que leerlo detenidamente. De estos 492 presuntos perpetradores identificados en los expedientes,
la Real Comisión determinó que no había pruebas suficientes en los archivos del caso, no tenían pruebas más suficientes para justificar o remitir los asuntos a la policía. La Real Comisión no pudo remitirlos a la policía, le faltaban datos, o que los asuntos ya habían llegado a la policía. ¿Quién llevó estos asuntos a la policía? Bueno, lo más sensato es pensar que estos casos que llegaron a la policía fueron las víctimas, porque nadie ha demostrado un solo documento donde los ancianos hayan llevado estos 492 casos a la policía. No hay ningún documento, no existe. Los ancianos nunca los llevaron y los que los llevaron fueron las víctimas. Es lo más probable, porque los ancianos no. Testigos de Jehová, muéstreme un solo documento donde diga ancianos testigos de Jehová denuncian a un delincuente de abuso en la congregación. No lo hay. El cuerpo gobernante no les da la orden. Y estos 492 casos, la Real Comisión, pues le faltaron informes, porque sí existieron esos casos, pero no tenía más información. Obviamente, es muy probable que los ancianos hayan desaparecido información. Y ahí están los 1006 casos. Ninguno llegó a la policía por parte de los testigos de Jehová. Los ancianos los encubrieron. Jaque mate. Que no se olvide, 10 años del peor encubrimiento que han hecho los testigos de Jehová en el mundo. Abusos de maldita secta. Espero te haya gustado este video y que no se olvide. Denle un like, compartan el video, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver la información. No voy a terminar con la frase célebre de este canal por respeto a las víctimas. Maldita secta encubridora. Y el cuerpo gobernante no se ha pronunciado. Mejor se pronuncian sus peleles, como el investigador Neito. Pero ese cuate no hay que hacerle caso. Muchas gracias. Ánimo.